Mateo, capítulo 7, versículo 13 al 14. El Evangelio de Mateo, repito, capítulo 7, versículo 13 y 14. Y damos lectura a la palabra infalible e inerrante de nuestro Dios, que nos dice de la siguiente manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Oramos. Padre, nos acercamos delante de ti, como decía nuestro hermano, con toda humildad, reconociendo nuestras faltas, nuestras limitaciones, reconociendo que te fallamos una y otra vez, rogándote, Señor, que tú hables a nuestras vidas, rogándote que tú me puedas guiar a través de tu palabra para ser claro con lo que tú quieres decir. Señor, ayúdame, necesito de tu Espíritu Santo. Necesito de esa obra, Señor, para poder proclamar tus verdades. Pero también te rogamos por cada uno de los que vinieron hoy. Señor, te ruego por ellos, para que tú le hables, para que tú le inquietes, para que tu palabra penetre en sus corazones. Señor, que discierna sus pensamientos. Te ruego, Dios, a ti por esta personas. Te ruego a ti por tu iglesia y te ruego por aquellos que han de creer en ti, Señor, en esta tarde noche. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Dios les bendiga. Qué bueno es verle. Cuando estaba en el final y le miraba cómo cantaban y adoraban a nuestro Dios, meditaba justamente en mi pasaje, meditaba si verdaderamente todos hemos respondido al mensaje del Evangelio. Y espero que en el día de hoy Dios pueda obrar en sus vidas, que pueda traer convicciones a través de este pasaje. Si verdaderamente lo que cantamos en el día de hoy, que amamos al Señor, que damos todo por Él, si eso verdaderamente es genuino, que no sea solamente de nuestros labios. Con respecto a nuestro texto, vamos a entrar un poco del contexto para poder entender de lo que nos está hablando nuestro Señor en este pasaje. Pero antes de arrancar, quisiera mencionarle que hay una postura teológica, algo que se cree. Hay una base teológica que cree acerca del reino, porque el punto del Evangelio de Mateo es el reino, y cree algo distinto de lo que el mismo Evangelio nos relata acerca del reino. Y de ahí nace una mala interpretación del Sermón del Monte. Estamos de acuerdo con esta postura de que el reino de Dios físicamente y terrenalmente no ha venido. Y de eso decimos amén, porque eso es algo que Dios va a hacer. Dios va a establecer su reino en la tierra. El reino ha de venir. Decimos amén, Dios va a cumplir esa promesa. Pero también es un reino que ha venido. Pero también es un reino que está en medio de nosotros y dentro de nosotros. Es el reino de Dios que está en medio de los cristianos. Es el reino de Dios que está en la iglesia del Señor Jesucristo. Y significa que es el reino de Dios, que es el reino de Cristo. Y que Cristo reina en todos los corazones de aquellos verdaderos cristianos que han respondido al mensaje del Evangelio. Pero reina en la iglesia también cuando ella le reconoce como su rey, como su único rey. Por lo tanto, hermano, no hay nada más peligroso
Y nada más destructivo que decir que el Sermón del Monte, como algunos sostienen, no tiene nada que ver con los cristianos de hoy en día, que no tiene nada que ver con la iglesia del Señor Jesucristo hoy. No hay nada más peligroso. Más bien quisiera expresarlo de esta manera. El reino, las demandas de ese reino, el Sermón del Monte es para cada uno de los cristianos, es para la iglesia del Señor hoy. Hermanos, se considera que Mateo, el Evangelio de Mateo, es escrito explícitamente y especialmente para judíos. Esa es la audiencia del Evangelio de Mateo. Y nuestro Señor Jesucristo, en este sermón, nos habla acerca mucho de ese reino. Y Mateo habla mucho acerca del reino, porque nuestro Señor Jesucristo habla del reino. Se considera que Mateo escribió el Evangelio especialmente para judíos. Esto fue lo que quiso hacer. Esto fue lo que quiso hacer Mateo. De ahí que insta tanto con el reino de los cielos. Usted verá una y otra vez esta repetición acerca del reino de Dios al reino de los cielos. ¿Y qué quiso subrayar Mateo con esto? Sin duda esto, que los judíos tenían una falsa idea, una idea falsa acerca del reino de nuestro Señor Jesucristo. Esa idea era materialista, un reino materialista es lo que ellos esperaban. Creían que el Mesías era alguien que iba a llegar a libertarlos políticamente. Esa era su idea. Pero Mateo nos dice que Él no nos va a libertar, que nuestro Señor Jesucristo no nos va a libertar del yugo, de la opresión de los romanos. Esto es lo que creía la audiencia. Siempre pensaron que el reino era algo externo, mecánico, militar, materialista. Por esto Mateo coloca la enseñanza en sus primeras páginas acerca del reino de los cielos. Porque es el gran propósito del sermón que se presenta en el Evangelio de sí mismo, de Mateo. El reino, sobre todo, es algo dentro de nosotros. Esto es algo dentro de cada cristiano, que dirige, que gobierna nuestra mente, que dirige nuestro corazón, pero también dirige nuestras voluntades. Si usted quisiera tener una lectura en cuanto al Evangelio de Mateo, deberá recordar el aspecto acerca del reino. Es muy importante para el estudio de este Evangelio. Algunas consideraciones más. No nos dice este sermón, no nos vamos a encontrar en este sermón de nuestro Señor Jesucristo con descripciones para que nosotros seamos cristianos. No nos dice el sermón del monte que ustedes tienen que vivir así y el resultado será que ustedes van a ser cristianos. Ese no es el propósito, esa no es la idea y eso no es lo que nos enseña el sermón del monte. Todo lo contrario, nos clama este sermón y nos dice, así es el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. Así es como viven, cómo piensan, cómo se comportan los hijos de Dios. Así son, de esta manera. Esta es la clase de vida que viven. El Sermón del Monte es una joya valiosa, es una perla que encontramos en el Nuevo Testamento. El Señor nos la ha dejado registrada. Ha preservado su sermón, sus palabras que ha pronunciado, hoy las tenemos en nuestras Biblias. Es una gran perla. Y no solamente es para que la contemples, no es para que tú contemples el sermón de nuestro Señor, ni que digas, wow, qué sermón el de nuestro Señor Jesucristo. Ese no es el propósito. Tampoco que te estalle la cabeza cuando lees cada enseñanza
de nuestro Señor, el gran predicador de toda la historia, nuestro Señor Jesucristo. No solamente es para que lo contemples, hermano, sino para que lo obedezcas. Ese es el propósito de este sermón, que lo obedezcas, que seas obediente a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y es para los cristianos de hoy, y es para la iglesia de hoy. Hoy vamos a ver la primera de 4 exhortaciones finales que nuestro Señor Jesucristo nos da en este sermón. La primera exhortación, que es la que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, es entrar por la puerta estrecha. El Señor exhorta a su audiencia y nos exhorta a cada uno de nosotros a entrar por la puerta estrecha. La segunda exhortación que Él hace es a tener cuidado de los falsos maestros. Estos falsos maestros que se visten como ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Son personas que están buscando con todas sus fuerzas y ansias para que entres por la puerta ancha, para que camines en ese camino espacioso. Y la tercera exhortación, a tener cuidado de sí mismo. A tener cuidado de sí mismo. El Señor nos exhorta a tener cuidado de cada una de nuestras vidas. ¿Para qué? Para no llegar a aquel día donde te presentes delante de Dios y digas, sabes, nunca te conocí. Y el Señor nos exhorta a que meditemos y examinemos nuestras vidas para no llegar a aquel día y digas, el Señor te diga, yo nunca te conocí. Tú nunca tuviste relación conmigo. Bueno, el Señor nos exhorta a que hagamos eso, a examinarlo. Y por así decirlo, Él da su cuarta exhortación y es la cúspide de su sermón. Y es escuchar este sermón, escuchar su sermón, el sermón de nuestro Señor Jesucristo y aplicarlo y obedecerlo, vivirlo día tras día en nuestra vida cotidiana. Y Él dice que si haces eso, tu vida, tu casa está edificada sobre la roca, sobre sus palabras, sobre las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sobre sus palabras inerrante, infalible, las palabras que sostienen todas las cosas. Si tú obedeces, tu casa será edificada sobre esa roca y no perecerá. Esas son las 4 exhortaciones que nuestro Señor hace. Pero como le decía, vamos a ver solamente una, la exhortación a entrar por la puerta estrecha, en nuestro pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, y vamos a dar nuevamente lectura. Nos dice de la siguiente manera, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nuestro Señor Jesucristo comienza su sermón en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, mostrándonos, exponiéndonos las características de los ciudadanos del reino de los cielos. Y Él sigue hasta capítulo 6, enseñando temas como, por ejemplo, cómo se debe dar limosna. El Señor nos habla y nos enseña acerca de cómo se deben dar las limosnas. Enseña temas también a cómo yo debo dirigirme a Dios en oración. O sea, ¿cómo puedo yo dirigirme a Dios en oración? Usted va al Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte, y nuestro Dios nos dice cómo debemos dirigirnos a nuestro Dios en oración. Obviamente que esto está contrastando la hipocresía que tenían los fariseos de la época, porque ellos hacían solamente las cosas para ser vistos, para ser alabados delante de los hombres,
Y el Señor contrasta la hipocresía de los falsos maestros, de los fariseos. Nos habla a dónde verdaderamente tenemos que hacer tesoros. Si a usted alguna vez se preguntó, ¿dónde puedo hacer mi tesoro? Bueno, el Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte nos contesta. Nuestro tesoro debe estar en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe, ni los ladrones minan ni hurtan. Allá en el cielo, donde está nuestro Dios, ahí debe ser nuestro tesoro, ahí debe estar. El Señor nos habla acerca de esto. Nos habla también acerca del afán, de la ansiedad. Muchas veces estamos afanados por las cosas cotidianas que nos pasan, que no llegamos a fin de mes, que esto, que el otro, que los problemas nos asedian y sin embargo el Señor nos habla acerca de eso. Sin embargo el Señor nos dice, ¿sabes? Yo tengo cuidado de cada uno de esos pajarillos. Yo les doy el alimento. ¿Cuánto más a ustedes, el Creador del cielo y de la tierra? ¿Cuánto más a ustedes que son más valiosos que esos pajarillos? Dios nos habla acerca de eso. Y este es un sermón espléndido, maravilloso, que podemos meditarlo. Y no nos cansamos de extraer verdades y humillarnos delante de nuestro Dios. Hay muchísimos temas más, pero por cuestiones de tiempo usted sabrá que no lo vamos a poder hacer y lo omitimos. Pero le animo, hermano, que pueda meditar en el Sermón del Monte. También en la parte a donde nos encontramos hoy, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que nuestro Señor Jesucristo está terminando su sermón, ha concluido el sermón. De aquí en adelante, del pasaje donde estamos parados en el día de hoy, lo que Él va a hacer es aplicar la enseñanza de los versículos anteriores. Él va a empezar a aplicar, por así decirlo, Él va a empezar a redondear su sermón. Va a hacer ver a sus oyentes la importancia y la necesidad que tiene esa audiencia y que tenemos cada uno de nosotros de obedecer lo que Él está diciendo, de aplicarlo a nuestras vidas diarias, en nuestro día cotidiano, aplicarlo. Y nuestro Señor arranca en el versículo 13, nos dice, entrad por la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha. Esa es la exhortación que nos está haciendo. Nuestro Señor Jesucristo no está suavizando sus palabras. Nuestro Señor Jesucristo no está endulzando las palabras para que te sean más cómodas. El Señor quiere que tomes una decisión. Esta exhortación tiene que llevarnos a tomar una decisión. Y eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Que tomes una decisión. Que no te vayas de acá sin haber tomado una decisión con respecto a la exhortación que nos da. El Señor empieza a aplicar su sermón. El Señor empieza a redondear su sermón. Nos dice lo primero que debemos hacer. Después de haber escuchado sus enseñanzas, después de haber observado la clase de vida que te está llamando, a darnos cuenta de lo que significa ser un ciudadano del reino de los cielos, de lo que significa ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor nos exhorta, que nos detengamos por un momento. Tú que vas deprisa, detente un momento, por así decirlo, y que contemples su sermón, pero que tomes una decisión, que actúes, que hagas algo. ¿Cuál diríamos que es la característica sobresaliente en este sermón? ¿Cuál diríamos? ¿Cuál es el elemento que sale sumamente importante en este sermón? ¿Cuál es el principio básico que debemos acatar para nuestra vida diaria? El Señor responde esta pregunta diciendo que la característica sobresaliente de la vida en la cual Él nos está llamando es la estrechez, es estrecha.
Es una vida estrecha, pero también es un camino estrecho. Y lo dice de una forma dramática, afirmando: entrad por la puerta estrecha. La puerta es estrecha y debemos caminar también por un camino estrecho. Hermano, esto es un mandamiento de parte de Dios. Esto es un mandamiento de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha. Este es un verbo imperativo, entrad. Y sugiere una acción urgente, una acción que necesita urgencia, una acción que tiene que ser obedecida rápidamente. Algo que no puede esperar. Tú no puedes salir de este lugar diciendo, bueno, después voy a obedecer, después voy a responder. El Señor dice, ¿sabes? Esto es urgente. Tienes que entrar. ¿Sabes por qué? Porque la vida de las personas están corriendo peligro. Ahí estamos nosotros, caminando, y de repente nos encontramos con dos puertas. Una a la izquierda, que es ancha, y que por ella entran multitudes de personas. Al otro lado hay una puerta estrecha, una puerta angosta, a la que puede pasar solo una, y solo una persona a la vez. A mirar por la puerta ancha, vemos que conduce a un sendero espacioso, un sendero que no hay límites, un sendero en que puedes hacer lo que quieras, y ahí va multitudes y multitudes de personas caminando por ese camino. Podemos ver este cuadro, hermano, con claridad. Esto dice, de hecho, nuestro Señor Jesucristo en el pasaje que estamos meditando. Es lo que he estado hablando, dice el Señor. Ese camino es estrecho, es el camino que yo deseo que sigas. Entrad por la puerta estrecha. Pero lo primero que nos advierte es que se trata de una vida estrecha, de una vida angosta, desde sus comienzos. Es estrecha de inmediato. Ni bien das tu primer paso, es estrecha. A menudo se da la impresión de que ser cristiano es, después de todo, un poco distinto a no serlo. Un poco distinto, un poquito distinto a no serlo. Que no hay que pensar en el cristianismo como algo estrecho, como una vida estrecha, sino como algo sumamente atractivo, sino como algo sumamente maravilloso, y que se trata y que se entra en esa vida de una forma multitudinaria, como lo vemos hoy en día. Por eso vemos tanta confusión, hermanos, en las iglesias de hoy. Y no es para hablar mal de ello, pero vemos esta confusión que hay dentro de las iglesias evangélicas. No importa cómo vives, no importa cómo piensas, no importa si los líderes de las iglesias no son calificados, si no cumplen los requisitos que la Biblia nos establece, que Dios nos ha dejado establecido en su palabra. No importa, no importa. Te dicen a menudo, no, vos sos muy legalista, vos estás hilando muy fino. Todos tenemos nuestras cosas, todos tenemos nuestros pecados. ¿Acaso tú no pecas? No importa. No importa si, y ahí entran muchas cosas, no importa si estás enganchado a la luz, si le debes a todo el mundo, no importa lo que miras, lo que escuchas, no importa tus amistades, si robas hora en tu trabajo, no importa. No importa, eso es el cristianismo de hoy en día. Pero no es así según nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es demasiado sincero, es demasiado sincero para invitarnos de esa manera a vivir y a caminar en su camino. El Señor no trata de persuadirnos a cada uno de nosotros que esto es algo fácil, que el cristianismo es algo fácil, y que solamente más tarde vos comenzarás a descubrir que caminando por este camino se te va a hacer difícil.
No, el Señor Jesucristo, tajantemente, de una forma abierta y sin doblez, se anuncia como algo que comienza con una entrada estrecha, con una puerta estrecha, desde su comienzo. Es absolutamente esencial, hermano, que nosotros entendamos esto. El cristianismo es difícil. Que entrar por la puerta estrecha es difícil. Que caminar por ese camino que nos conduce al cielo es difícil, no es fácil. No le creas a aquellos que venden el Evangelio, que quieren vivir sus vidas como le parece. No, el Señor nos dice que ese camino es difícil. Pero cada quien hoy en día quiere vivir como le parece. Tú no eres nadie para decirme cómo yo me tengo que comportar, cómo tengo que caminar en ese camino. No importa. Yo vivo como a mí me parece. Pero sabes, no estás entendiendo las implicaciones de caminar en ese camino que nos conduce al cielo. No estás entendiendo. Estás ignorando qué es lo que tienes que hacer. Un proverbio que nos recuerda esto es el proverbio 14, versículo 12, que nos dice de la siguiente manera: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A mí me parece que esto está bien. ¿Ah, sí? El proverbio nos dice que hay caminos que al hombre le parece que está bien, pero su fin es camino de muerte. Si estás entendiendo hoy el llamado del Señor que te está haciendo a ti individualmente, no mires a tu alrededor, a ti te está hablando el Señor. Si estás entendiendo la implicación de esta exhortación de parte de nuestro Dios en esta tarde, de entrar por la puerta estrecha, de caminar por esa puerta difícil, difícil la entrada, difícil el caminar, difícil, no es fácil. Si tú estás entendiendo, hay algunas cosas que tienes que dejar antes de entrar. Hay algunas cosas que no puedes dejar, tienes que dejar afuera antes de poder tomar esa decisión. Lo vamos a ver en 3 puntos. Lo primero que tienes que dejar afuera es el mundo. Si estás entendiendo el llamado que Dios nos está haciendo de entrar por esa puerta, lo primero que tenés que dejar afuera es el mundo. Dejamos fuera la multitud, eso es. Dejamos fuera el sendero. Dejamos afuera estas cosas. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso debemos dejar afuera el mundo. Hay que comenzar a darnos cuenta que el hacerte cristiano, un cristiano genuino, un cristiano como la Biblia lo describe, te va a convertir en algo poco frecuente. Un cristiano con los estándares de las Escrituras, no los estándares de las iglesias de hoy en día. Eso te va a ser poco frecuente. Rompes individualmente, tú mismo rompes con el mundo, tú rompes con las amistades, tú te sales, por así decirlo, de la multitud, de la inmensa mayoría de personas que van camino a la perdición. Esto es inevitable. Esto no lo puedes evitar si tú obedeces la exhortación de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que tiene que pasar en tu vida. Es importante que cada uno de nosotros lo sepamos. La forma de vida de un cristiano no es popular. Nunca ha sido popular. Y no lo es en nuestros días. No lo es. Siempre hablamos del estándar del cristianismo que las Escrituras nos revelan. Es poco frecuente, es extraña, es diferente, es distinta, es loca. Pero por otro lado, el pasar en masa por esa puerta ancha
y andar por los senderos espaciosos es lo que todo el mundo parece hacer. Todo el mundo va por ese camino fácil, por ese camino a donde no tienes restricciones. Pero aquel que ha escuchado esta exhortación y decide obedecerla en forma voluntaria, sale de la multitud, se abre hacia el camino de la puerta estrecha, se abre hacia el camino angosto, solo, absolutamente solo. No puedes llevar a la multitud contigo. No puedes llevar a la multitud en tu vida cristiana. Individualmente te abres, rompe con este mundo y entras por la puerta estrecha. Esto implica una ruptura. Esto implica que tú vas a romper con el mundo. Aunque sea doloroso muchas veces dejar familiares, aunque sea doloroso dejar a personas que amas en este mundo, amigos, distracciones, hobbies, quizás trabajo, tanto. Todo eso tengo que dejar, aunque sea doloroso. Aunque sea doloroso, debes romper con este mundo. Escucha, mi querido amigo, tú que estás por primera vez, o quizás que hace años que viene a la iglesia asistiendo, y te estás dando cuenta que estás afuera, y aún estás especulando ahora, diciendo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Si te quedas como estás, o si tomas esa decisión de obedecer a nuestro Señor Jesucristo y entrar, o si te quedas ahí afuera, viendo a ver si hay otra opción. No pienses, hermano, que hay atajos. No pienses que hay otro camino que va a conducirnos al cielo. No pienses. Hay una sola puerta. Hay un solo camino que nos lleva a la vida. Único. Solo uno. No vas a encontrar otro camino que te lleve al cielo. Esa es la pura realidad. Quizás estás esperando la tercera opción, pero el Señor no nos da. Nuestro Señor Jesucristo nos da dos opciones. O es una o es la otra. O es el camino ancho o es el camino angosto. O es la puerta ancha o es la puerta estrecha. No hay otro camino. No hay más puertas. Solo hay dos, pero solo hay una que te lleva a la vida. Sal de esa multitud. No seas necio. Sal de la masa de millones de personas que van camino al infierno. Sal. Sal de esas personas que abrazan y aman a su pecado. Sal del medio de ellos. Porque ellos no tienen la menor idea de lo que les espera. Les espera lo peor, les espera una eternidad sin nuestro Dios, sin Cristo, sin esperanza. El Señor te está llamando y te dice que entres por la puerta estrecha. Entra. Tienes que dejar este mundo. Esto es difícil, sí, pero hay un camino que nos lleva a la vida, un camino que nos lleva a nuestro Señor. Es difícil, sí. Es difícil, sí, pero es glorioso. Es glorioso este camino. Pero lo segundo, hermano, que tienes que dejar afuera es aún más difícil. Es aún más estrecho, es aún más angosto. ¿Y qué es? Tienes que abandonar el espíritu del mundo. ¿Qué es esto? Todos conocemos esto en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria. Una cosa es dejar la multitud, una cosa es decir, bueno, yo tomo la decisión de dejar este mundo, mis amistades, de aquellas personas que me apartan de Dios, está bien, tomo esa decisión. Pero otra es muy diferente, dejar el espíritu del mundo. El monasticismo se basa en una idea que dice, si dejamos a la gente, dejamos también el espíritu del mundo. Por eso se aíslan estos monjes de las personas, tienen sus propias comunidades, su propia religión. Pero vemos que esto en la práctica no es así. Tú puedes dejar el mundo en un sentido físico, te puedes aislar, puedes salir,
te puedes alejar de la multitud, te puedes alejarte lo más posible de la gente, pero ahí, en tu solitaria celda, el espíritu del mundo está dentro de tu corazón, están esas actitudes dentro de tu corazón, aunque te alejes. Vemos esto en la práctica, no es así. También esto ocurre respecto a la vida cristiana, tristemente. Hay personas que se han apartado del mundo en el cual pertenecían, pero sin embargo uno encuentra que sigue en ella el espíritu de la mundanalidad en cada uno de ellos. Un espíritu de prácticas mundanas que deberían haber quedado fuera de esa puerta. Muchas veces esto es muy evidente en la vida de las personas que profesan ser cristianas. Es evidente. Tristemente se lo digo, hermano. No han abandonado el espíritu del mundo. No han abandonado el camino del mundo. Pero debes hacerlo, aunque sea difícil. El vivir la vida del mundo, el seguir con esas prácticas en un camino, en un marco diferente, como por ejemplo dentro de la iglesia, no te hace cristiano. No pienses que si tú vives igual que el mundo, pero te has apartado, ahora estás en medio de aquellos que han respondido al mensaje del Evangelio y se han arrepentido, bueno, eso no te hace cristiano, de ninguna manera. En otras palabras, debemos dejar al otro lado de la puerta las cosas que nos gustan, las cosas que le gusta a nuestra carne y se deleita. Eso tiene que quedar afuera de esa puerta. Miremos la demanda del reino, para que tomemos conciencia de lo que es, de cómo debe ser un ciudadano del reino. Se los leo rápidamente. Dice el pasaje, ojo por ojo, diente por diente. Esto está dentro de un contexto que significa que no debemos resistir al mal, que no debemos vengarnos. Cualquiera que te hiere una mejilla derecha, vuélvele también la otra. Estas cosas no las hacemos por instinto, no vienen en nosotros, no nos salen espontáneamente, no nos gustan. Al que quiera quitarte la túnica, deja también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar una carga, una milla, ve con él 2, dice nuestro Señor Jesucristo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice nuestro Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por aquellos que os ultrujan y persiguen. No obedecemos estos mandatos instintivamente, más bien nos rehusamos de hacerlo. Pero ese es el estándar de aquellas personas que van camino al cielo. Lo instintivo de nosotros es devolver golpe por golpe. Lo instintivo de nosotros es defender nuestros derechos, mis derechos, amar a los que nos aman, odiar a los que nos odian. Pero nuestro Señor Jesucristo ha dicho que si queremos ser discípulos suyos, si queremos ser verdaderos discípulos de Él y queremos entrar en su reino, debemos dejar fuera lo depravado, lo instintivo, lo mundano, las cosas que nos gustan a nosotros, a nuestra naturaleza caída. No hay lugar para tales cosas en este camino. Tienes que darte cuenta que esa clase de equipaje, esas maletas no pueden pasar por esa puerta, tienen que quedar del otro lado. No está permitido, no son parte en ese reino. Nuestro Señor nos está poniendo alerta del peligro de un cristianismo light, de un cristianismo fácil, como el que escuchamos hoy en día. Ven a Cristo tal como eres, todo te resultará bien. Esa la escuchamos una y otra vez. Jesús quiere bendecirte económicamente, quiere darte un mejor trabajo, quiere arreglar tu matrimonio, quiere darte un nuevo auto, una casa, etc. Sí, quizás Dios quiera hacer todas esas cosas y Dios la puede hacer. Pero el Evangelio de Jesucristo nos dice que va a ser difícil. Por eso implica que vas a tener que romper con este mundo.
No puedes tener un pie adentro del reino de los cielos y otro pie afuera. No puedes estar en los dos caminos. Vas a tener que romper con este mundo. Este es un camino angosto, es un camino estrecho, es una puerta difícil. Esta es la clase de vida a la que el Señor nos está llamando a vivir. Es una vida distinta, es una vida diferente, de modo de que dejamos fuera no solo el mundo, recordando, no solo el mundo tenemos que dejar afuera de la puerta, sino también el espíritu del mundo, la mundanalidad. Ese equipaje no tiene que quedar dentro, ese equipaje tiene que ir afuera. No puedes entrar con esas maletas, no puedes. Y lo tercero que tienes que dejar es el yo, tú mismo, por así decirlo. Al entrar por esa puerta estrecha, hay un cartel, por así decirlo, que dice: deja afuera tu yo. Vos mismos tenés que quedarte afuera, tu hombre interior. Él no puede existir en este camino. El yo no puede estar en esta atmósfera que va camino al cielo. Tiene que quedar afuera también. Eso también, que es difícil, tiene que quedar afuera. No es permitido. No hay que hacerse ilusiones si piensa que es una vida en la cual se podrá adquirir fama. Tú que estás especulando por entrar en esa puerta, que estás ahí, parado. No vas a ser alabado, no vas a ser considerado maravilloso de ninguna manera. Mejor es que te detengas y vuelvas al comienzo. Porque al entrar por la puerta estrecha, debes decir adiós a tu yo, debes decir adiós a ti mismo. Es una vida de humillación constantemente, días tras día. Es una vida de abnegación, una vida en la cual tienes que estar preparado para morir a ti mismo, a tus deseos, a tus derechos. Tienes que morir. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en Marcos? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué sucede? Tiene que morir a sí mismo primero. Y después tomar su cruz. Tenés que morir, tomar mi cruz y seguirme. Y si alguien no está dispuesto a hacer eso, no puede ser mi discípulo. Que pasemos por esa puerta. Que tomemos esa decisión en el día de hoy. Como Gálatas 2:20, el apóstol Pablo nos dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que Dios pueda trabajar y hacer esto en nuestras vidas. Ese equipaje no es permitido en este camino. Ese equipaje no pasa por esa puerta. Tiene que quedar afuera. Algunos sostienen, como Martin Lloyd Jones, él habla acerca de dejar el yo, y él dice: eso es lo primero que tenemos que dejar. Porque si tú no dejas el yo, no puedes dejar las otras cosas. Tienes que morir a ti mismo, dejar afuera el mundo, las prácticas del mundo, el yo. Esto es difícil, hermano. Es difícil el camino del cristianismo. Pero quisiera considerar algo más con ustedes. ¿Por qué es tan difícil el camino del cristiano? Porque es una vida maravillosa, extremadamente maravillosa, para que sea fácil. Es una vida gloriosa, es santa para ser fácil. Porque significa vivir como nuestro Señor Jesucristo vivió. Esta es la clase de vida más elevada que ha sido presentada al género humano. Sed vosotros perfectos, dice el Sermón del Monte, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es difícil porque tenemos que vivir como nuestro Señor Jesucristo. Es difícil. Algunas implicaciones.
Vivir como Cristo conlleva sufrimiento, eso tienes que saberlo, tienes que recordarlo antes de dar tu primer paso. Vivir como Cristo conlleva sufrimiento, porque cuando se vive de verdad el cristianismo, siempre conlleva persecución. Pero nuestro Señor nos dice que son bienaventurados cuando soy perseguido por causa de mí. Y digan clase de males, sos bienaventurado. Recuerda que vivir como un cristiano genuino, un cristiano que ama a su Dios, eso va a traer persecución a tu vida. Y eso lo puedes ver en Mateo, en este Evangelio, en el Sermón del Monte, capítulo 5, del 11 al 12. El mundo siempre lo ha hecho. Siempre ha perseguido a las personas que siguen a Dios, que aman a Dios. Se ve perfectamente en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cómo el mundo le persiguió, cómo el mundo le rechazó. Los hombres le odiaron por ser como Él era, una persona santa, una persona que glorificaba el nombre de su Padre con su vida diaria. Los hombres le rechazaron. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero también nos recuerda Pablo que todas aquellas personas que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. ¿A quién le gusta ser perseguido? A nadie. Absolutamente a nadie. No nos gusta que nos critiquen, que hablen mal de nosotros. Nos gusta a nosotros que nos traten con dulzura, con amabilidad. Nos gustan que las personas hablen siempre bien de nosotros. Nos resulta irritante y nos enoja el saber que nos odian, que nos critican por ser como somos. Pero Cristo nos ha advertido que esto así será si entramos por esa puerta estrecha, si entramos por ese camino angosto. Es estrecha, es difícil, y entrar por ella, al entrar por ella debemos estar conscientes del sufrimiento que nos espera. Debemos estar dispuestos a dejarlo todo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor mismo fue quien pronunció la parábola ya en Lucas. Nuestro hermano Federico ha predicado este sermón, un sermón maravilloso, y le recomiendo que lo vean en la página de la iglesia, acerca de la parábola de los necios que no calcularon el costo de las cosas, como el hombre que comienza a edificar sin tener en cuenta lo que costaba esa edificación. Por ello tuvo que dejar sin concluir su edificio. Empezó a construir, no calculó el costo y dejó por las paredes por la mitad, por así decirlo. Así también fue el caso del rey, que fue a pelear contra otro rey sin considerar la fortaleza de su enemigo. Eso es necedad. Nuestro Señor nos dice que calculemos lo que cuesta y que nos enfrentemos antes de entrar con las cosas que tenemos que hacer. Antes de entrar, calcula, hermano, calcula tú que viniste por primera vez lo que es ser cristiano, lo que es entrar por esa puerta. Jesucristo no ha venido solamente para salvar a las personas del castigo del pecado. Ha venido para hacernos santos, para purificar a su iglesia, para purificar a sí mismo un pueblo celoso de buenas obras. Eso es lo que vino a hacer Él también. Vino a este mundo para preparar el camino de la santidad. Y su deseo respecto a nosotros es que andemos en sus caminos, que sigamos sus pisadas, nos dice Pedro. Este es el llamamiento más elevado. Esta es la vida más gloriosa, y que la vivamos de la misma manera que Él la vivió, resistiendo incluso hasta derramar la sangre, así como Él lo hizo, si fuera necesario. Esa fue su vida, un camino angosto, un camino espinoso, pero lo siguió de todas maneras.
Usted me dirá, bueno, pero Él era 100% Dios, pero ese camino Él lo hizo como humano, como hombre. Y ese es el privilegio que tenemos cada uno de nosotros, de salir de este mundo, de salir de esta comodidad, de este cristianismo fácil y entrar en esa vida, siguiéndole a Él, aunque sea difícil, aunque sea estrecho. ¿Acaso no es maravilloso vivir para Él? ¿Acaso no es maravilloso continuar siguiendo a nuestro Señor a pesar de que sea difícil? ¿Él no vale más? ¿No es más glorioso que lo que nos llega a pasar? De las cosas que tenemos que apartarnos, de las cosas que tenemos que dejar afuera de esa puerta, ¿no es más glorioso Él? Hermano, no le estoy desalentando, tú que no has tomado la decisión. No te estoy desalentando. Quizás tienes ganas de abandonar y decir, ¿sabes? Yo no quiero entrar por ahí. Es difícil, vuelvo atrás. Pero te voy a recordar lo que nos dice el texto. ¿De dónde conduce el camino espacioso? Ese camino te llevará al infierno. Hermano, hoy debemos escuchar a Dios a través de esta exhortación y tomar esa decisión. No seamos necios, no hagamos oídos sordos. ¿Sabes? Si tú no entras por esa puerta, tú te irás al infierno. Tú te quedarás sin esperanza, sin Dios, alejado por Él, de Él, por toda la eternidad. Es difícil, pero recuerda que Jesús mismo es la puerta, Jesús mismo es el camino. Y cualquiera que venga a Él en arrepentimiento y fe, como decía nuestro hermano en la apertura, no importa lo que hayas hecho, no importa, solo debes arrepentirte. El arrepentimiento genuino, pero considera que ser cristiano no es fácil. Considera, escucha a nuestro Señor. No me escucha a mí, escucha lo que Dios está diciendo. Y para terminar, leemos el pasaje para recordarnos nuevamente lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y que no salgas de acá de la misma manera que viniste. Quizás has venido con preocupaciones, con dificultades, con otras clases de problemas, para tener más problemas. No, este es el gran problema. Es que si tú estás afuera, te perderás. Si tú estás afuera, irás camino al infierno. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Perdón, hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, nos pesa tu palabra, nos pesa el poder comunicarla. Señor,